Muy buenas tardes a todos los presentes en este importante foro en el marco de la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de las Naciones Unidas y los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre la necesidad de establecer medidas y acciones que en la región permitieran una estabilización y la garantía de los derechos humanos de la población migrante, de la población en situación de confinamiento, en situación de desplazamiento forzado. Y hoy, 40 años después, creo que podemos decir que han habido avances importantes. Se ha hecho unos planes que a nivel regional han permitido poner la solidaridad de la región en términos de atender a esta población. Sin embargo, tenemos varios desafíos en Colombia. Un desafío enorme que tenemos es seguir poniendo la vida en el centro y los derechos humanos de la población desplazada, interna y confinada, que todavía lamentablemente se sigue presentando por la situación del conflicto armado interno que aún vive Colombia. Reconocemos que los diálogos de paz firmados en 2016 entre las FARC y el Estado colombiano contribuyeron de alguna manera a garantizar los derechos humanos. Sin embargo, esto no se tradujo en los territorios en mayores condiciones de seguridad para las poblaciones vulnerables. Las mismas comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes que han vivido la violencia estructural, el impacto estructural del conflicto armado, pues han vivido un sinnúmero de situaciones de destierro, de desplazamiento forzado, de despojo territorial, lo que nos obliga como gobierno nacional a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar la estabilidad y la paz en nuestro país. Por otro lado, tenemos un sinnúmero de situaciones en términos de la población migrante. Por un lado, la migración venezolana, pero no solo venezolana. Y aquí quiero detenerme porque siempre, por el interés político que hay, solo se pone y se habla de la migración venezolana, pero tenemos migración haitiana, tenemos migración de países africanos, China, de otras naciones, que es necesario también colocarla en el centro, porque todas las vidas deben de importar de la misma manera. En relación a Venezuela, Colombia ha establecido un estatus migratorio, una legislación especial para atender a la población venezolana, entendiendo que hay más de 2 millones de población venezolana que ha migrado a Colombia. Y creemos que es necesario atender las causas estructurales. Creo que la presencia de este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, y que ahora acompaño, ha permitido de alguna manera mejorar las relaciones entre Colombia y el vecino país Venezuela, y esto por supuesto aliviana el sufrimiento de la población migrante y de la población en frontera que cruza de un lado al otro. Esto no estaba pasando antes. Había una situación de conflicto de interés político donde estábamos profundizando el sufrimiento de la población. Hoy podemos decir que se ha regulado la relación entre Colombia y Venezuela, y también el comercio, se ha abierto la frontera y esto también ha permitido el flujo y la movilidad de las personas que están sufriendo por situaciones de, digamos, la situación política que Venezuela ha vivido. Nosotros entendemos bien, porque tenemos alrededor de 6 millones de colombianos y colombianas
que han salido de nuestro país y que están en muchas otras naciones en condición de migrantes, a veces migrantes irregulares que no tienen sus condiciones de estatus, y sabemos que es nuestra gente que está sufriendo en otras latitudes porque no tienen garantía a sus derechos humanos. Y no podemos en Colombia aplicarle algo que no nos gustaría que a nuestros connacionales se les aplicara, y es la discriminación y la profundización de la violación de derechos humanos. En ese sentido, creo que es esa condición de humanidad la que nos obliga y nos compromete a seguir asumiendo el compromiso por poner la vida en el centro, por poner los derechos humanos en el centro, tanto para la población colombiana que tenemos en situación de desplazamiento forzado y confinamiento, como para la población que no es colombiana y que está en tránsito por nuestro país o que está asumiendo, digamos, su situación de permanencia en nuestra nación. Hoy anunciamos aquí, 40 años después de la firma de la declaración, es decir, yo tenía 2 años de la firma de la Declaración de Cartagena, el compromiso de seguir trabajando como región, la región latinoamericana, en asumir juntos este desafío, que hoy ya no es una crisis que sea en una región, sino que es una de las policrisis, la crisis migratoria global, que sabemos se da por el conflicto armado en distintas naciones, pero también por el modelo económico de desarrollo que no le permite bienestar a la gente para quedarse. Yo sé que la mayoría de la gente en el mundo no quiere irse del lugar donde nació, donde tienen el ombligo sembrado. La gente se va por necesidad. La gente se va porque tiene sueños de que en otro lugar va a tener mejores garantías de derechos. Sin embargo, a veces terminan en una situación peor en otros lugares de la situación que ya estaban. Esto nos obliga a atender las causas estructurales por las cuales la gente se mueve del territorio, por las cuales la gente se va a otros lugares. Y esas causas estructurales tienen que ver con situaciones de bienestar social, tienen que ver con situaciones de atender las necesidades básicas de una población, el acceso a garantía de derechos básicos, pero tiene que ver con que logremos detener la guerra y la violencia, el conflicto armado. Por supuesto, gracias. Por supuesto, yo no creo que con facilidad se vaya a resolver la situación migratoria. Creo que se va a profundizar y, como lo ha dicho nuestro presidente, el cambio climático va a profundizar la crisis migratoria. Y esto entonces nos pone en un desafío mayor como sociedad, y para la región latinoamericana y el sur global se pone en un desafío mayor, porque sin dudas las consecuencias, los impactos del cambio climático que están afectando de manera desproporcional al sur global van a profundizar las desigualdades, y esas desigualdades, por supuesto, van a surgir como efecto una mayor crisis migratoria. Colombia no estaba preparada para asumir la situación que hoy estamos viviendo en el Darién, donde 500.000 personas han cruzado este año, niños, más de 70.000 niños han cruzado por el Darién. No estábamos preparados para ese desafío. Tampoco estábamos preparados para asumir el desplazamiento forzado interno que nos ha tocado que vivir. Sin embargo, nos ha tocado que ir buscando alternativas y opciones para atender esos problemas que, por supuesto, son estructurales. Requerimos, América Latina
y Colombia y el sur global requieren de una cooperación internacional que sea eficaz, que genere cambios y transformaciones para avanzar de manera eficaz en la garantía de los derechos. Nuestros recursos son insuficientes a veces para atender esta situación. Por eso nuestro presidente ha planteado la necesidad del canje de deuda por acción climática, que no solamente asuma la mitigación de los impactos al cambio climático, sino también la adaptación a las situaciones que genera el cambio climático. Esto no lo podemos hacer si no tenemos los recursos, y estos países empobrecidos tienen ese gran desafío de cómo atendemos a esta población cuando no tenemos los recursos suficientes para ello. Por último, queremos anunciar que asume Chile asume la elaboración del próximo plan para la atención de la población migrante en el marco de la Declaración de Cartagena, y nos alegra esa decisión. Como Colombia y como región, sé que estamos comprometidos en acompañar a Chile en la formulación de este plan, que por supuesto lo que esperamos es que la vida y la dignidad de las personas migrantes y refugiadas y desplazadas se ponga en el centro. Muchas gracias.